Aquí en la segunda parte sobre el tema del embrujamiento. La primera parte, al final, yo estaba hablando que la gente coge pa'l monte. La gente no busca propósitos en su vida. No trata de reestructurarse internamente. Evaluar las situaciones que hay dentro de su ser. Por lo tanto, es importante lo que hablé en el video anterior sobre el trabajo interior. No puede haber transformación en el ser humano, ni humana ni espiritual, si no hay un trabajo interior. Y ese trabajo interior puede estar dirigido por un maestro espiritual, pero el trabajo máximo para lograr ese propósito es la misma persona. Porque si la persona no tiene disciplinas internas, no va a poder lograr ese propósito. O establecerse metas a largo y a corto plazo. Por eso es que yo sigo insistiendo. Si yo tengo control de mis pensamientos, yo trato de siempre pensar de forma benéfica o positiva, como usted le quiera llamar. Y entonces trato de retirar esa programación nociva que tengo de, de pensar siempre en lo peor. Uno va a empezar a avanzar en la vida de uno. Créame que eso es así. Porque yo no estoy hablando algo que yo no lo he vivido en carne propia. Una de las personas que me sembró a mí, y yo lo vengo a reconocer después de muchos años, que sembró en mí el tóxico fue mi papá. Y yo pude entender, y algunos hermanos se molestarán conmigo porque yo digo estas palabras, pero a mí, esta es mi posición, mi relación con mi padre específicamente. Y yo vi ese aprendizaje cuando mi papá falleció. La relación de mi papá pues, conmigo era fatal. Y en el proceso de su muerte, realmente el que tuvo que sacar la cara en ese proceso, muchas cosas, fui yo. Primero, cosas que se las voy a compartir. Número uno, cuando mi papá lo estaban velando en la funeraria, yo me di de cuenta que mi papá se había echado de enemigo a todo el mundo. Los únicos que fueron a la funeraria fueron personas que, que tuvieron una relación profesional con él como maestro. Pero yo analizando la vida de él, mi papá se inundó mucho en el prejuicio, este, eh, siempre como, ¿sabes? Él siempre estaba en conflicto con muchas personas. Y ese tipo de doctrina, muchas veces mi papá me la inculcó a mí cuando yo era más jovencito. A veces las conversaciones que yo tenía en el carro con él eran conversaciones tóxicas, esa era la verdad. Si no era criticando a alguien, era básicamente bajando por el toile a las personas. Eso era la verdad. Entonces, este, mi papá, pues, ese fue el legado de él a mi vida.
me inculcó una mente tóxica. Cuando yo me doy de cuenta de las consecuencias de tú tener una mente tóxica fue en el velatorio de mi papá cuando vi que muchísimas personas ni se aparecieron en la funeraria. Cuando yo empiezo a indagar es que él se echó enemigo a todo el mundo. Y él no se estaba dando de cuenta que se estaba quedando solo en el proceso. Se, se quedó solo se quedó solo. No solamente que se alejó de sus hijos, excepto con dos de mis hermanos, pero el resto de los hermanos míos, él como los echó a un lado. Y él se alejó de ¿cómo se llama? De las amistades, de las personas de la iglesia. Bueno, él básicamente pues, murió solo. Porque él continuaba con ese pensamiento. Él creía que él estaba bien, pero no estaba bien. Cuando la gente empieza a alejarse de ti, es porque tú tienes una energía tóxica ahí. Eres una persona hipercrítica. Estás todo el tiempo criticando. Porque si tú haces críticas y las haces de una forma, pues, haciendo planteamientos, y eso está bien, pero cuando tú todo buscas una razón para criticar. Los psiquiatras te dirán que eso es hasta patológico. Este, básicamente un problema hasta de índole emocional. Tú no puedes vivir toda la vida criticando a los demás. Hay temas, obviamente el conocimiento hay que siempre cuestionarlo, siempre levantar planteamientos, analizarlo. Todo eso es bueno, pero tú no puedes ser hipercrítico. Porque la hipercrítico, el problema es que tú criticas a los demás, pero tú empiezas a acumular tóxico ahí. Esa es la verdad. Tata, pero usted aquí en este canal ha hecho críticas. Claro. Y he hecho mis argumentos. Pero no. Eso es en el escenario cuando tocamos temas. Pero yo, en mi vida normal, trato de entrar en ese círculo de estar criticando todo el tiempo. Deja que la gente. Usted sabe que hay gente que está caminando por caminos de oscuridad o caminos de confusión o no sabe para dónde rayos se está dirigiendo. Y usted es amigo de esa persona y esa persona no le quiere escuchar. Deje que la persona, como dice en el barrio mío, que se dé la loza y aprenda de esa experiencia. A veces nosotros queremos evitar que las personas caigan en problemas, pero las personas lamentablemente no lo van a seguir usted, ellos van a seguir lo que les salga de los pantalones. Por lo tanto, si la persona se revienta, que aprenda de esa reventada que él se dio. Eso es más productivo que usted estar cargándolo. Porque ese es uno de los problemas que yo veo en las abuelas y en las madres. A veces hay hijos que se han metido en serios problemas porque la abuela o la madre están cargando a ese muchacho. No dejan a ese muchacho que tome decisiones por sí mismo y que decida qué es lo que va a hacer con su vida, sea para bien o sea para mal. Entonces ellos siempre están tomando decisiones por sus hijos, sea por el nieto, en el caso de la abuela, o sea la madre. No, deja a los seres humanos que tomen decisiones y que ellos asuman la responsabilidad de sus actos. No esté cargando a la gente. Pero la hipercrítica, volviendo a la hipercrítica, eso no ayuda para nada, para nada. O sea, uno puede hacer críticas constructivas. Bueno, hay que diferencia. Un profesor mío de universidad decía que no había críticas constructivas. Las críticas eran para destruir los errores.
Así me decía mi profesor de psicología. Y a veces la crítica es para señalar lo que está incorrecto, es verdad. La crítica puede ser constructiva cuando yo aprendo algo de ella. Que yo hago una crítica, pero a la misma vez de esa crítica la persona aprende algo, saca algo para su provecho. Ahí ya es una crítica constructiva. Que no es una crítica meramente por criticar, sino que es un propósito, como decía el profesor Macklin, para eliminar un error, para entonces quedarnos con el beneficio de lo que es correcto, de lo que es racional. Entonces, pues ahí, eso es lo importante. Pero eso fue una de las cosas que me afectó mucho en mi vida, porque todas las conversaciones que yo tenía con mi papá era criticando a otras personas. Yo nunca vi una conversación de mi papá donde hablara de las virtudes o de las cosas positivas que tuviera una persona. Yo nunca vi eso. Mi mamá, al cambio, sí. Mi mamá yo en muchas veces la escuché hablando de las virtudes o las cosas positivas de las personas. Pero ese es el problema cuando nosotros, nuestra familia, a veces nos meten en ese tipo de conocimiento tóxico. Así que en embrujamiento, que hemos tocado el tema, pero todos estos temas importantes. Hay tocar esto de la hipercrítica y de lo tóxico que ahora es un concepto famoso ahora en las redes. Es importante tocar este asunto porque estos son prácticas autodestructivas para el ser humano. Porque si yo soy hipercrítico, o sea, hipercrítico es una persona que está criticando constantemente sin ningún tipo de razón. Cuando llega el momento, usted está más intoxicado en su vida personal y eso le va a afectar su salud. Le afecta también la forma como usted ve la vida. Eso es importante. El ser hipercrítico afecta la forma como tú ves la vida. Y entonces caen en generalizaciones. O sea, crees que todo el mundo es malo. Porque eso fue de las conclusiones que mi señor padre cayó. Que todo el mundo era malo. Todo el mundo era. Pero él no se revisaba así. Porque ese es el problema. El hipercrítico critica a los demás, pero él no revisa sus pobrezas espirituales. Ese es el problema. Pero yo inmediatamente me percaté de eso, empecé a depurar. Y los últimos años de mi vida, de mi padre y este servidor, yo prefería mejor mantenerme en silencio y no entrar en conversaciones. Para evitar que surgiera una discusión tóxica. Incluso esa es mi forma de trabajar con las personas. Si la persona es tóxica, tú estás seguro que ya yo la tengo identificada. Usted está seguro que yo no voy a entrar en ningún tipo de conversación con esa persona. Porque esas discusiones no me llevan a ningún lado. Estas personas que son hipercríticas, tóxicas, se alejan de todo el mundo. Y hasta mueren solas. Así es. Eso es triste, lamentable. ¿Por qué? Porque te metiste en tu mundo, creaste tu mundo. De que todo el mundo es malo, todo el mundo comete errores y tú, ¿dónde estás tú? Antes de criticar a los demás, uno tiene que examinarse a uno mismo si hay cosas que uno tiene que mejorar.
¿Entiendes? No hay seres humanos perfectos. La perfección, esos son conceptos de allá de Dios. Los seres humanos no somos perfectos. Tenemos fortalezas y debilidades. Pero tenemos que trabajar con las debilidades para tratar de maximizar nuestras fortalezas. Entonces, alguien me dijo, y tiene toda la razón, Tata, el hablar con una persona tóxica es como uno exponerse a un trabajo de brujería. Así mismo, y tú tienes la razón. No hay gran diferencia de una persona tóxica a un trabajo de brujería, porque tienen lo mismo, energía nociva, que afecta tus estados de ánimo y esa persona puede tener una energía tan y tan tóxica que puede afectar hasta tu sistema inmunológico, tu estado físico. Eso ha pasado. Yo he trabajado y atendido personas que cuando tú recibes la energía de esa persona, te sientes abrumado, te sientes como que te falta el aire, como que esa energía es bien densa y típicamente es que estás peleando con una persona que está inundada en lo tóxico. Pero el concepto tóxico aquí yo lo estoy utilizando no como lo utilizan aquí en las redes, sino en el sentido cuando tú este, acumulas sentimientos de ira, coraje, y porque todo lo que hace el ser humano es energía. Cuando yo tengo un estado de ánimo, de coraje, de ira, resentimiento, tú estás albergando, tú estás manteniendo un cuerpo energético nocivo, un tóxico energético ahí. Entonces, eso va a tener repercusiones en tu estado de ánimo y más que nada en tu salud. Y entonces, usted va a ver las consecuencias de eso. Usted va a ver las consecuencias. Pero si usted ve el mundo desde una perspectiva optimista, que a pesar que hay, o sea, porque tampoco nos podemos enajenar de la realidad. Existe la maldad, eso yo lo tengo claro. Pero a pesar que exista la maldad, yo tengo que mirar hacia un mundo de optimismo. Ser una persona optimista ante la vida. Si en estos momentos hay cosas que yo no puedo cambiar en mi vida, pero hay algo que sí tú lo puedes cambiar en tu vida. Y es cómo tú te sientes como ser humano y y cómo tú tienes tus energías internas y reconocer que esos son tus fortalezas para enfrentar la vida que estamos viviendo. Eso es lo importante. Tú puedes estar en la situación más difícil del mundo, pero recuerda, la fortaleza mayor que usted tiene es su mente. Y dentro de su ser, de su alma, hay unas facultades espirituales ahí, que por una u otra razón usted no las ha despertado. Dios no nos mandó al mundo desalmados. Dios nos dio unas almas espirituales para poder utilizarlas. Pero el problema es que algunas prácticas religiosas, específicamente las cristianas, no quieren que tú descubras
esas facultades espirituales que tienes dentro de tu ser. Y quieren que tú no hagas uso de ellas por muchas razones. Para tenerte dominado. Eso es básicamente eso. Y esas facultades están ahí. Entonces, usted debe encaminarse a trabajar con ellas. Y volvemos a lo que hablaba Papus. Si nosotros tenemos una mente que la dirigimos a pensamientos benéficos, nosotros tenemos una conexión con lo espiritual, con los seres que nos acompañan. Nosotros vamos a tener una diferencia significativa en nuestras vidas, pero bien significativa. ¿Por qué? Porque estamos utilizando las fuerzas, tanto internas como espirituales, para enfrentar el mundo que estamos viviendo, que sabemos que hay negatividad, que el mal está presente. Entonces, uno tiene que reconocer en donde uno está pisando, señores. No podemos vivir en la enajenación como hacían muchos de la nueva era que creían que el mundo era de angelitos y que estaban flotando en el aire. Eso no es así. Estamos bregando con un mundo donde hay bondad y hay maldad. Y usted tiene que tener eso presente todo el tiempo. Cuando yo trabajo con pensamientos armoniosos y benéficos, cuando yo practico una espiritualidad invocando a mis seres de luz que me acompañan, eso implica que mi vida espiritual se va a desarrollar. Eso es así. Y que más que nada nos va a ayudar a enfrentar los retos en la vida. Las cosas que se aparezcan de momento, nosotros vamos a tener las fuerzas para vencer cualquier tipo de obstáculo. Una persona que está en un estado de armonía, una persona que alberga pensamientos benéficos, una persona que sus acciones están dirigidas a la bondad, es una persona que va a vencer cualquier fuerza negativa que se acerque. Pero muy poca gente trabaja esas áreas. Por eso es que usted ve que los embrujamientos tienen efecto en las personas. Y cuando tienen efecto en las personas es porque las personas no han despertado sus potencialidades espirituales que tienen. Punto. Mira, la mayoría de la gente que este servidor habla a través de los correos electrónicos, a través de llamadas telefónicas, muchas personas crean sus propios fantasmas, crean sus propias brujerías, brujerías que no existen. Nadie te ha hecho trabajos de brujería. Pero como usted tiene una mente tóxica, tiene una mente inclinada a pensar que todo el mundo me quiere hacer daño, pues usted llega a esa conclusión. Y entonces cuando tú en el paro, muchas veces estas personas vienen donde mí y me dicen, Tata, yo quiero que el enfumbi suyo diga si yo tengo una brujería o no, cuando el muerto dice que no. ¿Qué es lo que yo le voy a decir? Mira, el enfumbi dijo que no, que usted no tiene ninguna brujería. ¿Y qué es lo que me está pasando a mí? Usted está sugestionado.
Pero otra cosa, si usted quiere todo lo que usted me ha hablado, que usted siente, pues primero vaya donde un médico que evalúe su condición física. Y si no hay nada físico, porque ya el muerto te dijo aquí que no era espíritu, que no hay nada de brujería aquí, eso es su sugestión. Usted se está autosugestionando. Y hay mucha gente que viene donde mí que lo que está es sugestionar. Que cuando tú haces registro espiritual no hay absolutamente nada de brujería. Simplemente una persona sugestionada porque tiene una mente tóxica, que cree que todo el mundo le quiere hacer daño. Mire, si usted piensa todo el tiempo que la gente le va a hacer daño, no puede ni dormir tan siquiera. Entonces, usted tiene que velar la forma como usted piensa, que es lo que Papu se está diciendo aquí. Entonces, ahí es que está el problema. Vuelvo a traer dice, ay, Tato, usted viene con la misma machaca. En el otro video habló de lo mismo y vuelve a repetir lo mismo. Yo repito las cosas porque más tú lo repites, más se queda en el subconsciente. Y yo tengo que volver a hablar estas cosas como son, señores. Y decir las cosas en arroz y habichuela como son. Muchas veces las personas dicen tener brujería y en el fondo son sugestiones de la persona que tiene delirios de persecución, cree que todo el mundo le quiere hacer daño. Si una vez te quisieron hacer daño, no creas que eso es que todo el tiempo que la gente te quiere hacer daño. Eso fue una circunstancia que una persona pues hizo algo y te quiso afectar. Pero ya, si usted se programa que todo el mundo le quiere hacer brujería, pues no podrá dormir por las noches, no podrá ni tan siquiera trabajar. No, la sugestión es dañina. La sugestión, producto de la persona. Cuando usted siente temor y esa programación sigue, eso va al nivel subconsciente. Y eso le va a afectar a usted los estados de ánimo, le va a afectar sus horas del sueño y otras cosas más. Hasta su salud. Todos los maestros de esoterismo que yo he leído hacen un énfasis que si uno no maneja su mente, la mente puede terminar enfermando a uno. Porque los pensamientos se materializan. Si usted sigue, como dice mi mamá, la misma matraca todo el tiempo, usted está reforzando esa sugestión y por ende se va a manifestar lo que usted está afirmando. Ley de atracción. Fácil. No la ley de atracción esta de la nueva era, que sí. No. Ley de atracción en arroz y habichuela, en la realidad que vivimos nosotros. Usted afirma algo constantemente, eso va al subconsciente y lo hace parte suyo. Y eso es una programación, es como meter como dicen en lenguaje cibernético, meter un ransom. Uno de esos programas maliciosos en su mente. Yo tengo ahijadas y ahijados que tienen ese serio problema. Yo hablo en video de cosas positivas y ellos van a lo negativo. Nunca he visto que hablan de cosas positivas. Entonces, como una inclinación hacia... mira, si el Tata habló de cosas positivas, cosas benéficas para yo poder trabajar con lo mío, porque esa insistencia de insistir en lo negativo.
Pero es eso, es que tienes una programación, que tienes un un programa un programa malicioso en tu mente que lo tienes que sacar, que está creando virus en tu mente, para ponerlo un poco en el sentido cibernético. Entonces, ¿qué pasa? Que usted se está programando de contenido tóxico. Esa es la realidad. ¿Y qué usted tiene que hacer? Lo que dijo Papus aquí, revisar sus pensamientos, higiene mental, limpiar su mente. Vea el video que yo hablé sobre la limpieza mental. Mire, yo conocí personas que se quedaron detenidas en el tiempo. Yo tuve una amistad que no sé de hace tiempo, que estaba detenido en los años 70. Pasó unas experiencias en los años 70 y él no se dio de cuenta que ya los 70 se superó y estamos en otra década. Pero él se quedó en los 70. Todo lo que me hablaba era de personas que conocía en los años 70. Hay gente que se queda estancada en los años. Me acuerdo de otra persona que se quedó en los años 40. Pero fueron décadas que pasaron cosas bien nefastas en sus vidas. Cuando una persona se queda en una década en particular, fue que en esa década hubo un momento bien traumático en su vida. Y esa piedra la dejaron ahí, no pudieron brincar esa piedra para seguir continuando viviendo su vida. Se quedaron estancados en el tiempo. Eso es real. Hay gente que se queda estancado en el tiempo. Y creen que este, el tiempo real de ellos es el tiempo. Si estaba viviendo en los 70, me quedé en los 70. Y si viví en los 40, me quedé en los 40. Eso es bien triste, pero está pasando. Y también, cuando usted tiene pérdidas, eso son cosas que te estancan. Si tú tenías una pareja que amabas con locura, como dicen en las películas y en las novelas, que tú amabas a esa persona, que tú tenías una serie de sentimientos, que tú te desvelabas por ella, y de la noche a la mañana, capó, esa relación se hizo sal y agua. Y hay personas, mire, el amor se acabó. Cierra ese capítulo y dése la oportunidad con otra persona. Pero no. Yo he trabajado con situaciones donde la persona está en negación y no quiere aceptar la triste realidad que, que su amada ya dejó de amarlo y que está con otra persona. Entonces no quieren aceptar la realidad. No la quieren aceptar. Entonces, el problema aquí es que la persona se queda sumergida en la tristeza, en el dolor, en el luto. Su vida es un luto, una pérdida irreparable. Cuando hablan de pérdidas irreparables, cuidado, tú estás sugestionándote ahí. Porque está bien, perdiste a esa persona que tú amabas y querías, te dejó de amar, pero trata de, no de evitar ese tipo de conceptos. Porque enfatiza en este particular, a rey muerto, a rey puesto. Esa es la que hay. Si la persona no quiere caminar contigo, Señor,
pues tienes que mirar para otro lado. Te tiras en una depresión y empiezas a llorar y empiezas 20 cosas. No vas a cambiar las circunstancias. Ella le gusta otro jevo, otro novio. Olvídese de eso. Olvida la que no te conviene, como decía un amigo mío. Así que cierra ese capítulo y darte una oportunidad para amar a esa persona, a otra persona. Pero es triste que tú vivas en la nostalgia. La nostalgia es dañina también. Ay, la nostalgia, ay, cuando yo estaba con fulana, con Lulú, que Lulú, ay, Dios mío, esa Lulú. Y ahora no es novia mía, no somos pareja, ella está con otro tipo. Y, mire, señor, Lulú, en un momento de su vida, tú estabas en su reino y te excluyó ahora. Ahora no estás en su reino. Por lo tanto, usted tiene que buscar otra persona que llene las expectativas emocionales y humanas de usted. Olvídese de eso, cierre ese capítulo. Lamentablemente la gente que vive en sufrimiento es que no han podido cerrar capítulos en su vida. Entonces vienen estas personas de la nueva era, New Age, cuando vienen este tipo de personas. Ay, que si vamos a ir a regresiones a vidas pasadas. Mira, mire, doña, eso no se brega con vidas pasadas. Eso se brega con una terapia realidad. Hay bregar aquí, ahora. Y saber las cosas. Ahí en razones claras. Fulana te quería. Fulana, tú eras su pareja. Tú la querías, tú la amabas. Era parte de tu vida, pero ella te excluyó. Ella quiere estar con otra persona. Eso es en blanco y negro, arroz y habichuela. ¿Y qué usted tiene que hacer? ¿Se va a quedar llorando en el ataúd? No, tiene que enterrar esa muerta. Siempre, yo le decía a un amigo mío que cuando dejara una pareja, para poder establecer ese cierre de esa realidad, le llamara difunta. No, voy a dejar de llorar en la caja porque ya Lulú, ese es el ejemplo, no me estoy refiriendo a Lulú que yo conozco, es un ejemplo. Mira, ya Lulú falleció para mí, emocionalmente hablando. Pues mira, ya Lulú falleció y la entierro. Ya no es parte de mi vida, ya la dejé en el cementerio del recuerdo. Y ahora voy a buscar, como decía mi profesor Maglin, una chamaca linda. Ya. Igual en las damas, porque no puedo dar a las damas en este proceso. Si usted amó a Tito Cienfuegos y Tito Cienfuegos le gustó una morena que conoció por allá por Loíza o por Carolina, no se sabe. Tito Cienfuegos la sacó de su vida. Pues Tito Cienfuegos, pues que se vaya con la dama que él tiene ahora. Y usted haga su vida, busque otra pareja. Lo mismo. El difunto, llámele difunto también. Y lo entierra en el cementerio del recuerdo y se da la oportunidad de conocer a otra persona. Siempre esté abierto a nuevas experiencias en la vida. No siga en la nostalgia, en lo que pudo ser y no fue. Trate siempre de buscar nuevas experiencias y cerrar capítulos en su vida. Todas estas cosas que yo hablo afectan cuando te tiran una brujería. Porque si usted muchas veces
el embrujo, la brujería que te tiran muchas veces, hace unos efectos nefastos en las personas. Es porque las personas no tienen una armonía dentro de su ser. Hay dentro de su interior hay una serie de conflictos no resueltos. Y eso es terreno fértil para personas que te tienen un trabajo de brujería o embrujo y ese tipo de cosas va a afectarte severamente en tu ser. ¿Entiendes? Por lo tanto, volviendo a lo que Papo se estaba hablando sobre cómo atajar y manejar los embrujamientos. Número uno, vamos a hacer un resumen, porque esto es un tema bastante intenso. Número uno, vigilar sus pensamientos. Específicamente, desechar pensamientos nocivos, tóxicos, evitar la hipercrítica, respetar que todo ser humano tiene su forma de actuar de acuerdo a su opinión que tenga acerca de la vida o de situaciones. Tenga eso claro. No trate de ser redentor de nadie. Cada cual que asuma la responsabilidad de su vida. Segundo, cultivar la meditación para que usted pueda despertar esa capacidad de intuición, esa voz interior, que es la que te puede guiar para trabajar distintas situaciones. La intuición, como decía Yogananda, es una de los poderes espirituales que los seres humanos tienen y que no lo utilizan a capacidad o no la han despertado, porque la única forma para despertar la intuición es a través de la meditación diaria, por lo menos media hora. Y otro punto que debe tener claro es que todo ser humano está conectado con el mundo espiritual y por ende nosotros tenemos la protección principal de Dios Todopoderoso, de los espíritus protectores, los espíritus guías y de nuestro cuadro espiritual. Establecer una asistencia espiritual, solicitar esa asistencia a los seres que caminan con nosotros, hacerlos parte de mi vida diaria. En el palo, en lo que yo practico, yo incluyo a mis seres en todos los procesos de mi vida diaria. Y ellos me ayudan. Y muchas veces ponen su granito de arena en situaciones. Siempre establecer una conexión con lo espiritual. Porque nosotros somos seres espirituales. Otra recomendación que yo hago, que estos son áreas que uno tiene que estar pendiente. Seleccione sus amistades. Si usted tiene una persona que aporta significativamente a su vida, que siempre está, mira, fulano, se está dando un curso aquí que lo puedes aprovechar, hay empleo, hay, necesitas invertir, necesitas hacer cosas, para recibir un beneficio. Son gente que vale la pena abrir sus oídos y escucharlo, porque están aportando significativamente a tu vida. Pero, ¿para qué usted tiene personas que cuando cogen el teléfono, 10 o 15 minutos de esa llamada son cosas negativas?
que se mataron a fulano, que si estoy peleado con fulano. O sea, todo evite entrar en conversaciones tóxicas. Y entre esas conversaciones tóxicas, conversaciones que tienen que ver con política, con religión. Hay personas que tienen sus conceptos religiosos que los quieren mantener y no le importa la opinión suya. Pero usted no entra en discusiones con esa persona. Se acabó. Evite. O sea, a veces eso se llaman discusiones estériles, que no te llevan a ningún lado. Igual en la política. Aquí en este país de Puerto Rico, hablar de política es meterse en un lago de aguas tóxicas. Entonces, pues la política no te lleva a un ambiente de armonía, de tranquilidad, de claridad. Es un ambiente que te lleva a entrar en conflicto, básicamente. La política, cuando tú te metas a los temas políticos, lo que tú vas a saborear en ese tipo de relación es conflictividad, críticas manzanas, o sea, puro tóxico. Por lo tanto, evita hablar de política. Al fin y al cabo, la gente cuando va a un proceso electoral vota por quien le dé la santa gana. Y no trate de convencer a la gente que monte por tal o cual partido. Esas son discusiones estériles. Cada cual que vote por quien crea. Si quiere votar por el diablo, que vote por el diablo. ¿Me entiende? Pero usted no se meta en ese tipo de dinámica. No lo va a llevar a ningún lado. Por lo tanto, evite discusiones estériles. Discusiones que no llevan a ningún lado. Discusiones que lo que genera es tóxico. Evite entrar a sitios de índole espiritual que usted sabe que, que la gente que ha entrado en esos sitios pues termina mal. Se llevan energías oscuras. Tú sabes la cantidad de personas que su vida se ha cambiado vertiginosamente porque se han metido a una casa de un santero, un palero, y teniendo conocimiento de otras personas que le ha ido fatal, a pesar que se lo ha dicho a esas personas, ellos se han metido ahí y se han buscado un lío. El conocimiento da poder. Cuando usted tiene conocimiento de ciertas cosas, le ayuda a tomar buenas decisiones. Cuando la gente me habla del palo, o de la santería, o del espiritismo, yo le digo, lee lo que hay en las redes, estúdialo, lee, pero busca también una experiencia directa y crea tus propias conclusiones. Yo tengo mis propias conclusiones por lo que he estudiado, los escenarios que yo he compartido con personas que están en el esoterismo y tengo mi propia opinión. Pero a mí me gusta que siempre la gente se convenza por sí misma en su experiencia, que busque, que se haga las preguntas que tienda a hacerse para aclarar una serie de dudas y que ellos mismos busquen su propia verdad. No que yo se la tenga que imponer o que yo le... O sea, ese trabajo a mí no me gusta hacérselo a nadie. De establecer opiniones y establecer cosas para que la persona las asuma. Yo siempre creo que la persona debe lo que cree. Y entonces,
ahí vamos a ver un logro significativo en la persona, porque la persona va a llegar a sus propias conclusiones, que no van a ser impuestas, sino que él de su propio juicio, él ha logrado establecer lo que él cree en la vida. Así que este tema le he dado bastante duro. He hablado hasta de situaciones mías personales. Pero yo las traigo, cuando yo hablo de mis situaciones personales, específicamente familiares, mi relación con mi papá, es para que usted vea que yo no lo estoy hablando meramente porque yo lo he leído de un librito, sino que yo he pasado por esas experiencias. Porque la gente cree que el Tata está flotando en el aire, que no ha sido una persona que ha tenido problemas. Yo he tenido muchísimos problemas y he tenido distintas situaciones. Y lo que yo hablo aquí y comparto con ustedes y las experiencias, cómo yo he podido solucionar esas situaciones, ha sido por mi experiencia. Porque hay gente esta de la nueva era que te meten en un mundo florido y ellos no han vivido nada de eso. O sea, no es lo mismo una persona que ha vivido en carne propia una serie de conflictos, de problemas, situaciones, y que ha conseguido una forma de trabajar con eso. Eso usted téngalo presente. Entonces, vuelvo y enfatizo en cuanto al embrujamiento. La mayoría de las situaciones que yo he atendido, veo un elemento en común, que las personas se sugestionan a sí mismas. Entonces tú le preguntas al Enfumbi y el Fumbi dice no hay brujería por ningún lado. Pero entonces te confunden problemas físicos con brujería. Entonces, no. A veces cuando me dice siento esto, me habla de los síntomas que él atribuye a una brujería. Cuando yo escucho eso, lo primero que pienso es que es un problema de salud física. Porque cuando hay brujería de verdad, hay unas cosas que yo veo y rápidamente sé que hay alguna presencia espiritual, algún tipo de energía, producto de una brujería, pero muchas veces no hay brujería. Muchas veces es creación de la persona. La persona crea eso en su mente. Y le da perpetuidad. Lo sigue manteniendo. Entonces, pues, eso tiene sus consecuencias. Evite autosugestionarse. Si a una persona le pasó tal cosa, no necesariamente le va a pasar a usted. Sencillo. Si en su realidad usted no ve absolutamente nada que le dé a pensar que usted tiene una brujería, ¿por qué rayo usted va a partir de que le están haciendo brujería? Hay gente que sin ninguna señal dicen que están embrujados. Eso es sugestión. Y el peligro de esto es que van estas personas que lo que tienen es sugestión, donde los supuestos paleritos, santeritos, espiritistas, mira, estoy pasando por esto y te meten, empiezan a hacer cosas, a cobrarte dinero innecesariamente. Porque lo que usted tiene es una sugestión. Y entonces lo que hacen es incrementar la sugestión que usted tiene. O sea, empeorar la situación suya. Si usted estaba sugestionado, que estaba embrujado o sugestionado,
el brujo lo va a perpetuar más en eso. ¿Y cuáles son las consecuencias monetarias? Porque le va a seguir dando chavo a un brujo que la está atendiendo de algo que no existe. Que lo que existe es una sugestión. Lamentablemente eso es así. Entonces usted tiene que hacer un juicio. Tiene que hacer una introspección. Usted no puede, ¿cómo se llama? Partir de que tiene una hechicería. Pero una mente que no tiene controles, que no tiene filtro, es una mente maldita. Y la mente puede llevarte a escenarios de maldición. Sí, es como un amigo mío que decía que la mente era como un caballo del hipódromo, que el jinete tenía que estar con las bridas, controlando al caballo. Y que la mente es como un caballo que necesita ser domado. Y eso es verdad. Yo tenía un amigo que escribió un libro que se llama El espíritu indomable. Y me acuerdo que ese libro él lo escribió en una circunstancia de su vida, él me explicó. La mente es traicionera. La mente puede llevarte a escenarios que te perjudiciales. Eso es una realidad que usted tiene que vivir constantemente. Tiene que revisar sus pensamientos. Bueno, es un placer haber compartido con ustedes. Esto es 2 horas de un análisis bastante profundo y personal sobre el embrujamiento. A los que les interese el libro de Papus, pues yo pues puedo decirles dónde lo pueden conseguir. Obviamente todo el que practique ciencias ocultas o magia debe leer el libro de Papus. Y es un libro que no llega a 100 páginas, creo que son como 97 páginas. Pero como lo que yo leí aquí, ustedes vieron que Papus trae una serie de conocimientos importantes para poder trabajar con los estados de embrujamiento. Y hay otros libros más de estos temas, pero traje a Papus porque Papus es una autoridad en este tipo de temas. Obviamente muchos Tata Inquisimalongo, personas que trabajan en la 21 División, Vudú, quizás nunca se han topado con el libro de Papus, pero un libro que les recomiendo a los compañeros Tata, en Guello, lo puede leer todo el mundo. Este libro lo puede leer, no tiene que estar en una corriente esotérica en particular, pero es un libro que te va a abrir claramente lo que consiste el embrujamiento y hace un análisis bastante interesante del tema. Entonces, pues, yo voy a continuar con estos videos. Voy a tratar de ser un poquito más profundo en los videos para llevar más a cambios de conciencia, que la gente pueda, mira, estoy haciendo esto mal, tengo que retomar esto y mejorarlo. ¿Sabes? Para mis videos tratar de llevar a las personas que hagan cambios. No porque yo les esté indicando que tienen que hacer cambios, sino que ellos mismos, con las ideas que yo traigo aquí, lleguen a sus propias conclusiones y puedan hacer sus cambios a nivel humano y espiritual. Eso es importante. En cuanto a mi canal, el canal El Sendero del Palo Monte en YouTube, tengo un grupo en Facebook. E incluso cuando yo voy a hacer videos, yo los publico en
en Facebook y en Instagram, siempre busco la forma de divulgar cuando yo voy a presentar un nuevo video. Esto es parte 1 y parte 2. Y entendí que tenía que, en este segundo video, tenía que resaltar o trabajar más unos conceptos para que usted lo tenga claro. Si ustedes se fijan, las herramientas que yo he hablado para trabajar con el embrujamiento, usted no tiene que estar en ningún camino espiritual, vamos a decir, en un sendero espiritual para hacerlo. Si usted reconoce su espiritualidad, usted puede trabajar con esto. Y para cualquier duda, usted me puede escribir a través de este video. El correo, me puede escribir a mi correo electrónico, que yo siempre se lo voy a dar, para tener una conversación en privado, porque cada ser humano es un mundo y una circunstancia distinta. Así que, nada, salam aleikum, aleikum en sala, que sean mil acutares y feliz Día de las Madres en los países donde se celebra este día.